Medicina tradicional china, parte 4. En esta clase vamos a estudiar los 8 principios Bagang, la diferenciación de síndromes de acuerdo a la teoría del chi y la sangre, y la diferenciación de los síndromes según la teoría de Wei Qi Yin Chue. Primero comenzaremos con los 8 principios Bagang. Literalmente, Ba significa 8 y Gang se interpreta como principio, regla o tabla, aunque literalmente significa algo así como hilo de conexión. La medicina tradicional china utiliza esta fórmula ancestral organizando 4 pares de opuestos que representan fenómenos específicos para determinar la dinámica de desarrollo y manifestación de las patologías. El resultado de este planteamiento da como resultado un conjunto específico de manifestaciones clínicas conocidos como los 8 principios. Los 8 principios son los siguientes: exterior-interior, Biao-Li; frío-calor, Han-Re; deficiencia-exceso, Chu-Chi; yin y yang. Este método se utiliza en la clasificación de los síndromes. El Bagang es un principio fundamental en la medicina tradicional china para determinar el origen, evolución y tratamiento de las enfermedades. Para establecer un diagnóstico, se le aplica agrupando los síntomas de acuerdo a sus características coincidentes con los 8 principios. De esta manera, se puede determinar 1. Su ubicación, exterior o interior; 2. Su naturaleza, calor o frío; 3. La intensidad de la pugna entre el Shen Qi defensivo y el Chie Qi patógeno, lo cual da origen a síntomas de deficiencia o exceso. 4. La clasificación general del síndrome Yin o Yang. Primero, exterior-interior Biao-Li. Exterior e interior son los 2 principios que se utilizan para determinar la profundidad de la enfermedad y para generalizar la dirección en que ésta apunta a desarrollarse. La superficie del cuerpo, la piel, el pelo, los músculos, la parte superficial de los meridianos y los 7 orificios pertenecen al exterior. Por otra parte, los Zangfu pertenecen al interior. Más aún, los 3 meridianos Yang pertenecen al exterior y los 3 Yin al interior. Los órganos Fu al exterior y los Zang al interior. Esta idea de relatividad es importante, sobre todo en los diagnósticos de los 6 meridianos, 6 capas energéticas, y de Wei Qi, Yin Qi y Chue. Energía defensiva, energía nutritiva y sangre respectivamente. Por lo tanto, lo exterior designa la piel, el pelo, la masa muscular y los meridianos. El interior comprende los huesos, la médula y los órganos entrañas. Estos principios se aplican sobre todo en el diagnóstico de las enfermedades de origen externo y permiten saber su localización superficial o profunda, interna o externa, y predecir su tendencia evolutiva. El síndrome exterior Biao. El síndrome exterior se refiere a aquellos síntomas producidos por el ataque de las Chie Qi, energías perversas externas, a través de la piel, poros, boca y nariz. Se observa sobre todo al inicio de una enfermedad de origen exógeno e indican una reacción defensiva del organismo humano. Se caracteriza por brusca aparición, corta duración, sin sudor o sed, lengua con saburra blanca y húmeda, por frío, o lengua con saburra amarilla, por calor. Pulso superficial, localización superficial, estado clínico leve, fiebre con temor al frío o viento, dolor de cabeza y de cuerpo, saburra suave y blanquecina y pulso superficial. Nariz tapada, rinorrea, dolor y escozor de la garganta, tos, etc. El síndrome interior o Li. En los síndromes interiores se agrupa una serie de síntomas que indican una localización profunda de la enfermedad. Esto puede ser a nivel de los Zangfu, energía, sangre, huesos, médula, etc.
a diferencia del síndrome exterior explicado anteriormente. Habitualmente, esto implica un estado más avanzado de la enfermedad. Se presenta también en la fase final de las enfermedades de origen externo o en el caso de una enfermedad cuyo origen está en el interior. Debido a que el síndrome interior muestra trastornos en los Sang-Fu, el chi y la sangre se caracteriza por 1. Localización profunda. 2. Evolución progresiva. 3. Duración larga. 4. Estado clínico más grave. Sus causas principales se caracterizan por imposibilidad de eliminación de la energía patógena externa, la cual penetra al interior del cuerpo y daña los Sang-Fu. Un ataque directo de la energía patógena externa a los Sang-Fu. Lesión de las 7 emociones, desequilibrios, estrés, exceso de trabajo, etc., los cuales perturban las funciones de los órganos internos, alterando la circulación de la energía y la sangre. La etiología del síndrome interior es complicada y la localización de la enfermedad es variada y extensa. Esto hace que los síntomas sean numerosos y dispares dependiendo de cada caso. Algunas de sus manifestaciones son hipertermia, agitación, delirio, sed, dolor abdominal, resfriado, diarrea, vómito, orina amarilla oscura y poco abundante, saburra de la lengua amarilla o espesa, grasienta y blanca, pulso profundo. Diferenciación entre los síndromes de exterior e interior. Síntomas como el rechazo al frío con fiebre y cambios en la lengua y pulsos son importantes signos para la diferenciación de los dos síndromes en enfermedades febriles. Generalmente, fiebre acompañada de rechazo al frío sugiere la presencia de un síndrome exterior. Fiebre sin rechazo al frío, por otra parte, denota un síndrome interior. Una lengua con saburra fina y blanca, con bordes rojos, es comúnmente visto como síndrome exterior. La aparición de otros signos anormales fuertes en la saburra o cuerpo de la lengua es visto como síndrome interior. Un pulso superficial sugiere un síndrome exterior. Un pulso profundo pertenece al síndrome interior. La relación entre el síndrome de exterior y el de interior. En el transcurso de la evolución de la enfermedad, en determinadas condiciones, puede aparecer una mezcla de síndromes de exterior y de interior junto con la transformación mutua entre ellos, dando origen a 1. Evolución desde la superficie hasta el interior. 2. Evolución desde el interior hacia la superficie. 3. Ataque simultáneo Biao y Li, exterior e interior a la vez. Respecto al número 1, evolución desde la superficie hacia el interior. Por lo general, si los factores patógenos no son eliminados cuando están en el exterior, pueden avanzar hacia el interior del organismo dando origen a síndromes de interior. Esto se conoce como transmisión desde el exterior al interior. La transmisión desde el exterior al interior es comúnmente debida a la debilidad del Shang-Chi o a la extremada fuerza del Jie-Chi, falta de cuidado o tratamiento inadecuado o tardío. En términos generales, la transmisión hacia el interior es vista como un agravamiento de la enfermedad. Por ejemplo, en un principio el paciente presenta fiebre y escalofríos. Luego los escalofríos desaparecen y aumenta el calor con síntomas como sed, lengua roja con capa amarilla, orina amarilla oscura, etc. Estos son todos síntomas de la evolución desde el exterior al interior. 2. Evolución desde el interior hacia la superficie. Los factores patógenos del interior pueden ser empujados hacia la superficie del cuerpo y esto se conoce como transmisión desde el interior al exterior. La transmisión desde el interior al exterior es comúnmente el resultado de un tratamiento correcto y la recuperación del Shang-Chi. Por ejemplo, al principio se percibe una sensación de calor interno, agitación, tos o presión torácica, luego fiebre y sudoración. El paciente se siente más liviano y descongestionado. Estos son los signos de evolución del interior hacia el exterior.
La transmisión desde el interior hacia el exterior es vista como una mejoría en el paciente. Esta forma de transmisión van a depender de la pugna entre el Shen Qi y el Chie Qi y la calidad y prontitud del tratamiento. 3. Ataque simultáneo Biao y Li, exterior e interior a la vez. En el proceso de desarrollo de la enfermedad, puede haber una condición en la cual aparecen al mismo tiempo síntomas en la superficie del cuerpo que denotan síndrome exterior y síntomas en el interior del organismo que muestran un síndrome interior. Esto se conoce como el síndrome simultáneo exterior-interior. Puede ocurrir cuando 1. La enfermedad está en un estado temprano. 2. El síndrome exterior no eliminado evoluciona hacia el interior. 3. La enfermedad de origen interno se une al ataque de alguna energía perversa externa. 4. A la enfermedad de origen externo se añaden desequilibrios alimentarios. Otro aspecto interesante en este síndrome de ataque simultáneo de exterior e interior es que puede también presentarse asociado al mismo tiempo con síndromes de frío-calor y vacío-exceso en las siguientes formas. 1. Síndrome de frío superficial y calor interno. 2. Síndrome de calor superficial y frío interno. 3. Síndrome de vacío superficial y exceso interno. 4. Síndrome de exceso superficial y vacío interno. El síndrome intermedio. Este término se refiere a la condición en la cual el factor patógeno externo no es transmitido completamente hacia el interior y el Shang-Chi, por otra parte, no es lo suficientemente fuerte como para expulsarlo a la superficie. De esta manera, el chi patógeno externo se mantiene entre el exterior y el interior. Las manifestaciones clínicas más comunes en estos casos son sensaciones de frío y calor o escalofríos, síntomas de congestión e hinchazón en el pecho y la región del hipocondrio, vómitos, gusto amargo en la boca, garganta y boca secas, visión nublada, pulso de cuerda. Frío y calor, Han y Re. Estos dos principios son los que van a determinar la naturaleza del síndrome. El quinto capítulo del libro Preguntas Sencillas dice: la predominancia del yang da como resultado la aparición de calor y la predominancia del yin da como resultado la aparición del frío. Esto significa que cuando hay exceso de yang hay calor y cuando hay exceso de yin hay frío. El vacío de yang ocasiona el frío y el vacío del yin ocasiona el calor. Los antiguos médicos chinos consideraron el frío y el calor como símbolos de yin y yang. El síndrome de calor manifiesta una serie de síntomas y signos de calor y de la misma manera en un síndrome de frío se agrupa un conjunto de síntomas y signos de frío. Por ejemplo, el síndrome de frío superficial da lugar a síntomas como fiebre, escalofríos, boca pastosa sin sed, lengua pálida y húmeda, pulso superficial, etc. Todas estas son manifestaciones clínicas de frío. De esta manera podemos ver que los síndromes de calor y frío son la manifestación concreta de exceso y deficiencia del yin y del yang. Distinguir entre calor y frío es de vital importancia para determinar el tratamiento. El síndrome de frío Han. Los síndromes de frío son condiciones patológicas que se originan como resultado de una exposición al frío o por deficiencia del yang qi en el interior del cuerpo. Sus causas principales son: 1. Ataque de frío perverso externo. 2. Daño a la energía yang después de una enfermedad de larga duración. 3. El consumo excesivo de alimentos crudos y fríos, los cuales ocasionan la acumulación de frío interno. El frío se caracteriza por congelar y lesionar el yang y los síntomas de obstrucción. Dolor que se alivia con calor. Aversión al frío son sus características principales. Estos síntomas pueden ocurrir tanto si se trata de un exceso de frío como de un vacío de yang.
El síndrome de frío puede generalmente aparecer en cuatro diferentes formas. 1. Síndrome de frío superficial. 2. Síndrome de frío interno. 3. Síndrome de frío por vacío. 4. Síndrome de frío por exceso. Aunque cada síndrome de frío tiene sus manifestaciones clínicas propias, todos poseen aspectos comunes que los caracterizan y son en general frío, blanco, fluido, húmedo y quieto. Número 1. Frío. Temor al frío. Enfriamiento de las cuatro extremidades. Dolor y sensación de frío en la espalda, lumbares, abdomen y piernas, etc. 2. Blanco o pálido. Cara pálida, lengua pálida, capa blanca, flemas claras, orina clara y abundante. 3. El fluido, como secreciones y excreciones, flemas, mocos, sudores, leucorreas, heces, fluidas y claras. 4. Húmedo, lengua húmeda, sin sed, garganta y nariz no secas. Y por último, quieto, retraído, letárgico, dormir encogido, hablar poco, indiferente, pulso lento, etc. El síndrome de calor, RE. El síndrome de calor se refiere a los síntomas causados por el calor patógeno externo, por el exceso de yang y o el vacío de yin. Estas condiciones dan como resultado una exaltación o hiperfunción del organismo. Sus causas principales son las siguientes. 1. Ataque de calor o fuego patógeno externo. 2. El frío patógeno se transforma en calor y penetra en el interior del cuerpo. 3. Desequilibrio de las emociones se transforman en calor. 4. Alimentación inadecuada ocasiona acumulación de calor. 5. Desgaste de la energía sexual consume el yin, provocando exceso de yang. Los síndromes de calor pueden agruparse en cuatro modalidades. 1. Síndrome de calor superficial. 2. Síndrome de calor interno. 3. Síndrome de calor vacío. 4. Síndrome de calor plenitud. Sus manifestaciones clínicas, por lo general, dan como resultado características de tipo yang de exceso, las cuales pueden ser clasificadas de esta manera: caliente, amarillo, rojo, móvil o agitado, seco y espeso. Primero, caliente se refiere a una sensación de calor general o febril. Incluye fiebre, fiebre alta, fiebre cíclica, nerviosismo, agitación, palmas de las manos y pies calientes. Amarillo o rojo, la cara y otras partes del cuerpo aparecen rojas o amarillas. Las secreciones o excreciones se tornan de color amarillo o rojo. 3. Móvil o agitado se refiere a inestabilidad, inquietud nerviosa, habla descontrolada, gesticulación excesiva, expresividad, pulso rápido. 4. Seco se refiere a sed con ganas de beber, sequedad de la nariz y de la boca, lengua seca, heces secas con estreñimiento. Y por último, 5. Espeso se refiere a secreciones y excreciones viscosas. En un síndrome de calor, este calienta y consume al yin y el fluido esencial, que bien sea por exceso de calor, por vacío de yin o por exceso de yang, los síntomas y signos son caracterizados por el calor y la sequedad. Diferenciación de los síndromes de calor y frío. Para lograr una clara diferenciación entre estos dos síndromes, es preciso distinguir, además de los síntomas correspondientes, la progresión de la enfermedad y su estado actual. Algunos puntos importantes para esta diferenciación son los siguientes. Por ejemplo, en el caso de frío-calor, en síndrome de frío tenemos escalofríos y preferencia de calor, y en el síndrome de calor tenemos temor al calor y preferencia al frío. En sed, en un síndrome de frío no hay sed, y en el síndrome de calor hay sed con preferencia de bebidas frías. A nivel de la cara, en el síndrome de frío tendremos una cara pálida y en el síndrome de calor tendremos una cara roja.
A nivel de cuatro extremidades, en el síndrome de frío tendremos las cuatro extremidades frías y en el síndrome de calor tendremos las cuatro extremidades calientes. En el síndrome de frío tenemos orinas líquidas y abundantes y heces pastosas. En el síndrome de calor tenemos orinas amarillas y oscuras y heces duras. En el síndrome de frío tenemos lengua pálida, saburra blanca y espesa. En el síndrome de calor tenemos la lengua roja con la capa amarilla. Y finalmente, en términos del pulso, el síndrome de frío implicará un pulso lento o cerrado y en el síndrome de calor tendremos un pulso rápido. La relación entre el síndrome de frío y el síndrome de calor. Aunque los síndromes de frío y de calor pueden aparecer con características muy diferentes, cuando se trata claramente de un caso de vacío o de exceso de yin o yang, ambas condiciones pueden presentarse al mismo tiempo en el paciente, quien mostrará síntomas simultáneos de frío y de calor. Asimismo, en determinadas condiciones pueden transformarse el uno en el otro, dando lugar a la transformación de frío en calor o de calor en frío. También, en el transcurso de la enfermedad, sobre todo en su fase crítica, pueden aparecer los dos síndromes al mismo tiempo. Veremos algunas combinaciones de la mezcla de síntomas entre estos dos síndromes. Primero tenemos la mezcla de frío y de calor, con calor arriba y frío abajo, frío arriba y calor abajo, frío externo y calor externo y frío interno. En el primer caso, calor arriba y frío abajo, el paciente presenta al mismo tiempo los síntomas de calor tales como nerviosismo, agitación, dolor de garganta, vómitos en la parte superior del cuerpo y síntomas de frío como dolor abdominal con preferencia a la palpación, heces pastosas, etc. En el segundo caso tenemos frío arriba y calor abajo. O sea que el paciente presenta al mismo tiempo síntomas de frío en la parte superior del cuerpo y de calor en la parte inferior, como por ejemplo dolor frío y pesado en el estómago, vómitos líquidos y micción dolorosa y frecuente, orina amarilla oscura y poco abundante, características de un síndrome de frío en el estómago y de calor en la vejiga. Tercero, frío externo y calor interno. Al comienzo habrá calor interno, al cual se suma el viento frío externo. O bien, la energía patógena del frío penetra al interior y luego se transforma en calor, pero sin que se haya extinguido aún el frío exterior. Con esto habrá síntomas como temor al frío, fiebre sin sudor, dolor de cabeza y de cuerpo, ahogos, agitación, sed, pulso superficial y ceñido. Letra D. Calor externo y frío interno. Al principio hay frío interno, al cual pueden añadirse un ataque del yang del vaso y del estómago por la ingestión de medicamentos o alimentos de naturaleza fría. Los síntomas serán, por ejemplo, fiebre, cefalea, temor al viento, tos, dolor e hinchazón de garganta, síndrome de calor extremo, y heces pastosas, orina clara, enfriamiento de los miembros, sin sed, etc., que sería un síndrome de frío interno. 2. Transformación de frío y de calor. El síndrome de frío se transforma en calor. En un comienzo el paciente presenta un síndrome de frío y posteriormente aparecerán síntomas de calor. Las causas son A. Tratamiento inadecuado debido a excesivo consumo de medicamentos de naturaleza caliente. B. Tratamiento retrasado o inadecuado, que no hace desaparecer a tiempo la energía patógena del frío que se transforma en calor. Por ejemplo, al principio hay manifestaciones clínicas de escalofríos fuertes, ligera fiebre, capa lingual suave, blanquecina y húmeda, pulso superficial y ceñido, síndrome de frío externo. Luego aparece fiebre fuerte sin escalofríos, pero con calor, agitación ansiosa, sed, lengua roja y capa amarilla, pulso rápido,
o sea, síndrome de calor interno. 3. El síndrome de calor se transforma en frío. Al principio el paciente presenta un síndrome de calor, luego aparece el síndrome de frío. Las causas son las siguientes. A. Tratamiento inadecuado o retrasado que daña el yang. B. El chi es demasiado fuerte y debilita la energía vital. Esta transformación puede efectuarse bruscamente, causando hipertermia, la cual a su vez puede provocar una sudoración excesiva, dejando escapar el yang junto con los fluidos. O bien el vómito o la diarrea en exceso conllevan un escape de yang por fuga de fluido orgánico, apareciendo una bajada brusca de temperatura, enfriamiento de los cuatro miembros, cara pálida, pulso extremadamente fino, casi inexistente, a nivel de síndrome de frío vacío y síndrome de fuga de yang. Si esta transformación se efectúa más lentamente, estaremos frente a un caso de enfermedad crónica o de larga duración. 4. Frío y calor, falsos y verdaderos. Cuando la enfermedad llega a su punto cúlmine, es decir, el frío máximo y el calor máximo, pueden aparecer en determinadas condiciones signos equívocos, que son contrarios a la naturaleza de la enfermedad. El frío máximo o extremo se parece al calor, frío verdadero con calor falso. El calor extremo se parece al frío, o sea, calor verdadero con falso frío. Estos fenómenos se observan en caso de extrema gravedad cuando el paciente se halla entre la vida y la muerte. Primero tenemos en la letra A, verdadero frío con falso calor. El síndrome de frío interno tiene una apariencia de falso calor externo. El frío yin predomina en el interior y se manifiesta como yang en el exterior, apareciendo manifestaciones clínicas propias de un cuerpo caliente, como por ejemplo, cara roja, sed, pulso amplio. Sin embargo, aunque el cuerpo está caliente, quiere estar abrigado, tiene sed de bebidas calientes o carece de ganas de beber, pulso amplio pero sin fuerza, y al mismo tiempo enfriamiento de los cuatro miembros, diarrea líquida con alimentos no digeridos, orinas claras y abundantes, capa blanca y lengua pálida. Letra B. Verdadero calor con falso frío. El calor yang es extremadamente fuerte en el interior y se manifiesta por la salida del yin al exterior. Cuanto más fuerte es el calor interno, más frío están los cuatro miembros. El enfriamiento de las cuatro extremidades y el pulso profundo serán las manifestaciones clínicas del síndrome de frío. Los cuatro miembros están fríos, pero el cuerpo está caliente y con temor al calor. El pulso profundo, rápido y fuerte. Pero sobre todo sed, con ganas de bebidas frías, garganta seca, aliento fétido. Delirio, orinas de color amarillo oscuro y poco abundante, heces duras, lengua roja, capa amarilla y seca. Para distinguir el verdadero o falso frío del calor, independientemente de que se debe conocer todo el proceso de la enfermedad, debemos hacer hincapié en los dos aspectos siguientes. Los fenómenos falsos o equívocos se manifiestan sobre todo en los cuatro miembros, la piel y el color de la cara, mientras que la naturaleza real de la patología se manifiesta a través del interior, órganos, entrañas, energía sangre, fluido orgánico. De aquí la importancia de apoyarse en los síntomas internos como lengua y pulsos para hacer el diagnóstico. Los falsos signos son diferentes de los signos verdaderos. Por ejemplo, la cara en un caso de falso calor tendrá unos pómulos rojos sobre un color general pálido, mientras que la cara roja, en un caso de calor verdadero, abarcará toda la superficie de la misma. 5. Relación entre el frío y el calor, la superficie y el interior.
Los síndromes de frío y de calor, asociados a los de exterior e interior, pueden formar distintos síndromes, los cuales pueden ser frío superficial con calor interno o calor superficial con frío interno. Otras variantes son frío superficial, frío interno, calor superficial, calor interno. Síndromes de frío superficial externo. Son el resultado del ataque de la energía patógena del frío en la superficie del cuerpo. Sus manifestaciones clínicas son fuertes escalofríos, dolor de cabeza y cuerpo, ausencia de sudor, lengua blanquecina, pálida, débil y húmeda, pulso superficial y apretado. El frío ataca el exterior del cuerpo y la energía defensiva yang queda dañada y sin poder calentar la superficie, el wei qi, por lo que aparecen escalofríos. El Shang Qi sostiene una lucha contra el Qi Qi. La energía defensiva queda bloqueada y aparece la fiebre. El frío es una energía patógena yin que produce fuertes escalofríos y fiebre ligera. Obstruye los meridianos. La circulación de la energía queda bloqueada. El paciente sufre dolor de cabeza y cuerpo. El frío perverso tiene como característica la congelación y la contracción. Los poros sudoríparos permanecen cerrados, con lo que desaparece el sudor. El pulso superficial y contraído es el signo del frío externo. Síndromes de calor superficial externo. Estos síndromes son causados por el ataque de la energía patógena de calor. Sus manifestaciones clínicas son las siguientes: fiebre sin escalofríos o con escalofríos ligeros, cefaleas, boca seca con ligera sed y sudoración, el borde y la punta de la lengua están rojos, pulso superficial. El ataque de calor en la superficie del cuerpo reprime la energía defensiva, ocasionando fiebre. El calor es una energía perversa yang que provoca fiebre fuerte y boca seca. Se caracteriza por la dilatación y la ascensión, apareciendo sudor y cefalea. La lengua roja, el pulso superficial y rápido son los signos de calor externo. Síndrome de frío interno. Es causado por el ataque directo del frío patógeno a los órganos, entrañas, o por el debilitamiento de la energía yang. Sus manifestaciones clínicas son las siguientes: temor al frío y enfriamiento de los 4 miembros, cara pálida, boca pastosa, sin sed o con sed de bebidas calientes, apatía y actitud ausente, lentitud y escasa locuacidad, orina clara y abundante, heces pastosas, lengua pálida con capa blanquecina, pálida y húmeda, pulso profundo y lento. El ataque directo de frío a los Zhangfu o el vacío de la energía yang se traducen en que el chi no puede calentar el cuerpo, originando temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros y cara pálida. El frío yin predomina en el interior. El fluido orgánico se torna claro y no aparece sed. En todo caso, hay ganas de bebidas calientes. El frío es de naturaleza yin. Luego hay tendencia a reposar y a hablar poco. La orina es abundante y clara y las heces pastosas. La lengua pálida, con capa blanca húmeda, y el pulso profundo y lento son los signos de frío interno. Síndrome de calor interno. Está causado por la energía patógena externa que penetra hacia el interior del cuerpo, transformándose en calor. El ataque directo de la energía patógena de calor a los órganos internos. Las manifestaciones clínicas del síndrome de calor interno son cara roja, cuerpo caliente, sed con ganas de bebidas frías, agitación y divagación o desvaríos, orina amarilla y oscuras, heces duras, lengua roja con capa amarilla, pulso rápido. El calor consume en exceso el fluido orgánico, aparece sed y ganas de beber bebidas frías. El calor es de naturaleza yang, por lo que el sujeto aparece agitado. El yang se caracteriza por la movilidad.
El calor daña el fluido orgánico, las orinas son de color amarillo oscuro. El calor consume el líquido intestinal, quedando perturbada la transformación y transportación de los alimentos, apareciendo heces duras. La lengua roja con capa amarilla y el pulso rápido son los signos de calor interno. Deficiencia y exceso. Chu y chi. El vacío y la plenitud, o exceso, son los dos principios que sirven para determinar el predominio o debilidad del Shen Qi, energía vital, y del Chie Qi, energía perversa. Cuando se habla de insuficiencia, se refiere a la debilidad de la energía vital. Cuando se habla de exceso, se alude al predominio de la energía perversa. Las enfermedades están determinadas por los factores de deficiencia y exceso, los cuales a su vez se asocian al frío-calor y exterior-interior, lo cual da como resultado manifestaciones clínicas aún más complejas. Además, en el transcurso de la enfermedad, la deficiencia y el exceso pueden transformarse uno en el otro o aparecer los dos a la vez. El síndrome de deficiencia Chu. El síndrome Chu se refiere a la debilidad del Shang-Chi, el cual no será suficientemente fuerte para defender al organismo. Por esto, los síndromes de deficiencia siempre denotan insuficiencia de Shang-Chi y presentan las distintas manifestaciones clínicas causadas por el vacío y debilidad de la energía vital del organismo. Esta insuficiencia puede ser de origen congénito o innato, pero sobre todo suele deberse a perturbaciones secundarias, como por ejemplo las que vemos en pantalla, desórdenes alimentarios que perturban el yao medio, vaso-estómago, lesión de las emociones y fatiga por sobreesfuerzo que dañan los órganos, el chi y la sangre, excesos sexuales que consumen la energía y la esencia del riñón, tratamiento inadecuado o tardío que daña la energía vital. El síndrome de deficiencia se caracteriza por el debilitamiento general, la insuficiencia y la merma de yin-yang, qi, chue, jing, líquido orgánico, sang-fu, etc. Sus manifestaciones clínicas son muy diferentes y dispares según los elementos que se presenten, pero se pueden resumir en dos grandes categorías de síntomas. 1. Cara pálida o sin brillo, astenia mental, astenia física, palpitaciones, respiración corta, escalofríos, enfriamiento de los cuatro miembros o extremidades, transpiración espontánea, incontinencia de orinas y heces, lengua pálida, hinchada y tierna, pulso vacío, profundo y lento. Calor en las 5 suelas, pecho-corazón, palmas de las manos y plantas de los pies. Adelgazamiento, pómulos rojos, sequedad de boca y garganta, sudores nocturnos, subidas de calor, lengua roja con poca capa, pulso vacío fino y rápido. La patogenia del síndrome de deficiencia se manifiesta principalmente por la lesión del yin y la lesión del yang. En caso de lesión de yang, las manifestaciones clínicas indican principalmente el vacío de la energía yang. La energía yang deficiente pierde sus funciones de calentamiento y de control y aparecen todos los síntomas de la primera categoría, fríos. En el caso de lesión del yin, los síntomas reflejan principalmente deficiencia de sangre en su aspecto yin, es decir, su cantidad. El yin, al ser insuficiente, no puede controlar el yang y pierde la nutrición e hidratación. Aparecen entonces síntomas de calor. El síndrome de exceso Qi. El síndrome de exceso se caracteriza por síntomas que indican un predominio de la energía patógena Qi y por otra parte el deterioro de la energía vital Sheng-Qi. Las causas fundamentales son las siguientes: el ataque de las energías perversas externas,
Los desequilibrios de las funciones de los órganos internos que producen la acumulación de productos patológicos como TAN o flema, humedad, equimosis, etc. Sus manifestaciones clínicas varían de acuerdo con la naturaleza de los factores patógenos que invaden el organismo y con el área donde se realiza el ataque y se manifiesta la enfermedad. Los síntomas más corrientes son los siguientes: fiebre, dolor y distensión abdominal, opresión torácica, agitación nerviosa y, en caso extremo, delirio, respiración pesada. Esputos abundantes, estreñimiento, micción difícil, dolorosa y o quemante, goteo post-micción, lengua áspera, capa espesa y grasienta, pulso fuerte y lleno. Cuanto más fuerte sea la energía perversa, más ardiente será la lucha entre la energía vital y la energía perversa. Diferenciación de los síndromes de deficiencia y exceso. El mismo síntoma puede indicar deficiencia o exceso. Por ejemplo, el dolor abdominal. En este caso es importante saber si este dolor acepta la presión y es mejorado por la palpación o no. Por ejemplo, en caso de vacío de Yang hay temor al frío, y lo mismo ocurre cuando hay exceso externo de frío. Mezcla, transformación, verdaderos y falsos síntomas. Número 1. Mezcla de deficiencia y exceso. Síndrome de exceso mezclado con deficiencia. Se caracteriza por una plenitud de la energía perversa como cuadro clínico predominante y el vacío de la energía vital como aspecto secundario. Síndrome de vacío mezclado con plenitud. Se observa por lo general en un síndrome de plenitud grave y prolongado, cuando la energía vital está gravemente perturbada, o bien en una constitución física extremadamente débil, a la que se añade el ataque de la energía perversa externa. Se caracteriza por un vacío predominante de la energía vital. Síndrome de vacío y plenitud simultáneos. Por ejemplo, indigestión infantil, diarrea con alimentos no digeridos, vientre hinchado, adelgazamiento grave, agitación por la tarde, glotonería, capa de lengua espesa y sucia, pulso fino y algo tenso. El origen de la enfermedad es la acumulación de alimentos y la lesión del vaso estómago. 2. Transformación de los síndromes de deficiencia y exceso. El desarrollo de la enfermedad es el proceso de la lucha entre la energía vital y la energía perversa. Ello se traduce en la transformación de deficiencia y exceso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el síndrome de exceso tiene como causa la persistencia de una energía perversa con lesión de la energía vital. Este daño a la energía esencial puede progresar y transformarse en síndromes de deficiencia. El síndrome de deficiencia causado por la acumulación de flema, TAN, alimentos, sangre, humedad o hipofunción, función disminuida, de los órganos Sang-Fu puede transformarse en síndrome de exceso. Por ejemplo, fiebre alta, seca, sudoración y pulso amplio son síntomas que reflejan un síndrome de calor y exceso. Si no se aplica el tratamiento adecuadamente y perduran en el cuerpo más tiempo del necesario, pueden dañar el fluido orgánico y la energía, apareciendo adelgazamiento, cara pálida y sin brillo, anorexia, debilidad, lengua con poca o ninguna capa, pulso fino y débil. En este caso, el síndrome de exceso se ha transformado en síndrome de deficiencia. Por ejemplo, en caso de deficiencia de la energía del corazón y del vaso, con síntomas como palpitaciones, ahogos, preocupación, etc., aparece la angina de pecho obstruyendo los vasos sanguíneos del corazón. Es el síndrome de deficiencia que se transforma en síndrome de plenitud.
La diferenciación de los síndromes verdadero y falso, de deficiencia o exceso. Cuando la enfermedad producida por síndrome de deficiencia alcanza su máximo desarrollo, puede mostrar alguna forma de exceso. Por otra parte, cuando la enfermedad causada por síndrome de exceso alcanza el grado más alto, puede mostrar algunas formas de vacío. Por lo tanto, es necesario diferenciarlas. Las enfermedades provocadas por trastornos psicoafectivos, por la fatiga, el abuso sexual o por insuficiencia congénita presentan signos análogos a los de exceso, tales como hipertermia, estreñimiento, hipocondralgia, que es dolor en el hipocondrio, etc. En realidad, todas ellas tienen su origen en la caída de la energía o deficiencia energética. Por ejemplo, un calor en la cara que sube sin control puede ser el resultado de una deficiencia de yin, la cual falla en apagar el fuego. De la misma manera, las afecciones causadas por la energía perversa, por subida errónea del chi o por acumulación de tan, sangre, etc., presentan algunos signos parecidos a las de deficiencia, pero en realidad provienen del exceso. Esto puede ser en el caso de un edema provocada por exceso de yang. Para ayudar a diferenciar los dos síndromes, se puede aplicar el siguiente cuadro que vemos en pantalla. Por ejemplo, en síndrome de deficiencia existe letargia, no escucha, respiración entrecortada, no gusta de hablar, palpitaciones, insomnio, sudor nocturno y espontáneo, sueños húmedos, incontinencia urinaria, dolor aliviado por presión. En el síndrome de exceso tenemos agitación nerviosa, voz fuerte, respiración difícil y fuerte, distensión en el pecho y abdomen, dolor agravado por la presión, estreñimiento, diarrea. En los síndromes de deficiencia tenemos una lengua seca con poca o ninguna saburra. En el síndrome de exceso tenemos una lengua roja, amarilla, pegajosa. En el síndrome de deficiencia tenemos pulso débil y profundo. En el síndrome de exceso tenemos pulso rápido y de cuerda. Yin-yang. El yin y el yang constituyen los dos principios básicos para determinar las categorías generales de los síndromes. Yin y yang son la llave de conexión entre todos los síndromes y se usan para resumir todas sus características. Todas las manifestaciones clínicas pueden ser divididas en dos grandes categorías, yin y yang. Su Wen subrayó que quien sabe diagnosticar distingue primero el yin y el yang a partir de la inspección del color y por la palpación del pulso. Entonces el yin y el yang, los dos principios claves, clasifican y ordenan los otros 6 principios, por lo que a veces se habla de 2 principios y 6 elementos. Debe tenerse en mente que el exceso de yin daña al yang, el exceso de yang daña el yin. El exceso de yang produce calor, el exceso de yin produce frío. Síndrome de yin. El síndrome yin es el resultado de una deficiencia de yang chi y la retención de frío patógeno. Los síntomas con atributos yin se agrupan por el síndrome de yin, síndrome de interior, frío y de vacío. Entre sus manifestaciones clínicas, aunque dispares y variadas, podemos destacar las siguientes: cara sin brillo, astenia mental, pesadez del cuerpo, postura de encogimiento, escalofríos, enfriamiento de los miembros, astenia física, voz baja y débil, anorexia, boca pastosa sin sed, heces fétidas, orina clara y abundante, lengua pálida e hinchada, pulso profundo, lento y débil, o fino, rasposo. La impresión de ausencia del espíritu y la voz baja son manifestaciones físicas de vacío. El enfriamiento de los miembros, la ausencia de sed con boca pastosa y orina clara y abundante son signos de frío interno. La lengua pálida e hinchada, el pulso profundo, lento y débil, fino y rasposo son los signos del síndrome de vacío, de frío vacío. El síndrome de Yang.
El síndrome Yang se refiere a las condiciones patológicas causadas por la hiperactividad del Yang Qi en el cuerpo y una acumulación excesiva de calor patógeno. Los síntomas del síndrome Yang se asocian con síndromes de exterior, calor y exceso. Sus manifestaciones clínicas son cara roja, fiebre, piel ardiente a la palpación, agitación, ansiedad e inquietud, voz y respiración fuertes, asma y tos. Sed, resfriado, heces muy secas y fétidas, orina amarilla oscura y escasa, lengua roja oscura, capa amarilla y erizada, pulso superficial y rápido, ancho, deslizante y fuerte. Puntos esenciales para diferenciar el síndrome de Yin y el de Yang según los 4 elementos del diagnóstico. Número 1. Deficiencia de Yin. Aquí se agrupan los síntomas y signos del vacío de Yin y de Jing, sin control del Yang. Las manifestaciones clínicas son adelgazamiento, piel, boca y garganta secas, vértigo, deslumbramiento, palpitaciones, insomnio, pulso fino y lengua roja con poca capa. En caso grave, calor de las palmas de las manos y plantas de los pies, ansiedad, sofocaciones, sudores nocturnos, pómulos rojos, lengua roja oscura seca, pulso fino y rápido. El síndrome se caracteriza por insuficiente hidratación y nutrición, además del calor vacío intenso. Número 2. Número 2. Deficiencia de Yang. Se refiere a una serie de síntomas y signos debidos a una deficiencia de Qi y de Yang o falla del Yang en controlar el Yin. Sus manifestaciones clínicas son temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, astenia física y mental, sudor espontáneo, letargo, sin sed o sed de bebidas calientes, orina clara, heces pastosas, lengua pálida e hinchada, pulso profundo, lento y débil. El síndrome de deficiencia de Yang se caracteriza por una falta de calentamiento con frío vacío intenso. Número 3. Desaparición de Yin. La desaparición de Yin es la consecuencia de una gran pérdida de fluidos orgánicos, de una lesión grave del Yin y o de un agotamiento de Yin. Sus manifestaciones clínicas son las siguientes: sudores grasientos y calientes, respiración corta, temor al calor, pies y manos calientes, agitación mental, sed de bebidas frías, cara roja, lengua seca sin líquido, pulso fino, rápido, sin fuerza a la presión digital. Este síndrome indica un grave consumo de fluido yin y calor vacío. Es un síndrome grave de la enfermedad. Número 4. Desaparición de Yang. La desaparición de Yang es el resultado del agotamiento del Yang Qi. Es un síndrome grave en el transcurso de la enfermedad. Sus manifestaciones clínicas son sudores fríos y profusos como agua, piel fría, enfriamiento de las manos y de los pies, cara pálida, respiración débil, sin sed o deseo de bebidas calientes, lengua pálida y húmeda, pulso débil casi inexistente. La diferenciación de síndrome de deficiencia de yin y yang se puede ver en la siguiente tabla. En deficiencia de yin tenemos fiebre por la tarde, sofocación, calor en las 5 suelas, sudor nocturno, garganta y boca secas, orina amarilla, heces secas. En la deficiencia de yang tenemos escalofríos, frío en los 4 miembros, letargia, sudor espontáneo, ausencia de sed, orina transparente y abundante, heces suelta. En la deficiencia de yin, la lengua será roja, seca o con poca saburra. En la deficiencia de yang, la lengua será pálida y de saburra blanca. En la deficiencia de yin tendremos un pulso rápido y en la deficiencia de yang tenemos un pulso débil.
Diferenciación de síndromes de acuerdo a la teoría del chi y la sangre. Este método de diferenciación usa la teoría del chi y la sangre para catalogar y analizar los cambios patológicos y su influencia en el desarrollo de los síndromes. El chi y la sangre son los componentes básicos para el funcionamiento de los Sang-Fu. Al mismo tiempo, el chi y la sangre dependen de los Sang-Fu para su abundancia y circulación. Por esto, los desórdenes relativos al chi y la sangre pueden afectar los Sang-Fu. De la misma manera, los disturbios de los órganos afectarán al chi y la sangre. Tenemos primero los síndromes del chi. Existen diversas maneras de cambios patológicos del chi, pero generalmente se clasifican en 4 categorías que son las siguientes. 1. Deficiencia del chi. 2. Hundimiento del chi. 3. Estancamiento del chi. 4. Perversión o rebelión del chi. En el primer caso, en el síndrome de deficiencia del chi, este síndrome se refiere a los cambios patológicos resultantes de la hipofunción de los Sang-Fu. Sus manifestaciones clínicas incluyen mareos, visión nublada, falta de habla, decaimiento, sudor espontáneo. Todos estos síntomas se agravan con la actividad física. La lengua es pálida y el pulso débil. La etiología de este síndrome es usualmente debida a una debilidad por mala alimentación, larga enfermedad, edad avanzada, factores emocionales nocivos que se mantienen por un largo tiempo, estrés, etc. Estas causales contribuyen al debilitamiento de la energía vital, Zheng Qi, por falla de los órganos internos, lo cual resultará en decaimiento general. La deficiencia de chi también creará una pobre circulación de sangre, dado que el chi comanda la sangre. La sangre fallará en su ascensión y nutrición de la cabeza y la parte alta del cuerpo, causando visión nublada y mareos. En caso de que el Zheng Qi se debilite, fallará en controlar los poros, creando sudor espontáneo. A mayor debilitamiento del chi, mayor fuerza tendrán los síntomas nombrados. La lengua pálida es el resultado de la deficiencia del chi en nutrir la lengua, y el pulso deficiente es debido a la incapacidad del chi de mover la sangre. Número 2. Hundimiento del chi. El hundimiento del chi es uno de los cambios patológicos que resulta de la deficiencia del chi. Se caracteriza por su inhabilidad de sostener las actividades de movimiento. Principalmente se manifiesta en el yao medio, por esto es comúnmente llamado hundimiento del chi del yao medio. Sus manifestaciones clínicas incluyen mareos, visión nublada, decaimiento, lengua pálida y pulso débil, los cuales son característicos de los síndromes de deficiencia del chi. A estos agregan síntomas de distensión del área abdominal, caída del recto o del útero, gastritis, incontinencia en orinar y defecar y otros síntomas asociados con la inhabilidad del chi en su función de sostener. Número 3. Estancamiento del chi. Aquí el síndrome ocurre cuando el chi se estanca en una parte específica del cuerpo o uno de los órganos internos funciona de forma que produce el estancamiento del chi. Sus manifestaciones clínicas incluyen síntomas tales como distensión, hinchazón y dolor. Las causales de este síndrome están fuertemente relacionadas con la depresión del espíritu, una dieta inadecuada, la invasión de un factor patógeno externo, traumas y contusiones. La obstrucción de la circulación del chi es la principal causal de los síntomas de distensión y dolor, los cuales pueden variar en intensidad y pueden localizarse en diferentes áreas. Cuando es debido a un factor emocional, principalmente la depresión, los síntomas serán aliviados temporalmente con la descarga de flatulencia, debido a la acción del estómago y vaso tratando de eliminar la energía patológica. Este síndrome puede tener variadas causas y puede estar envuelto cualquiera de los órganos internos. Aparte de los síntomas nombrados, pueden aparecer también síntomas de rigidez en las articulaciones.
Número 4. Síndrome de perversión o rebelión del chi. Este síndrome aparece como una función contraria al curso normal del chi, principalmente en su función de ascender y descender. Muy comúnmente afecta a las funciones del estómago y del vaso, a la función de descender del pulmón y de descender del chi del hígado, etc. Las manifestaciones clínicas serán de acuerdo con las características de los órganos comprometidos. En el caso del pulmón aparecerá tos y respiración asmática. En el caso del estómago y el vaso, flatulencia, hipo, náuseas y vómitos. Por otra parte, la inhabilidad de descender del chi del hígado producirá cefalea, dolor de cabeza, mareo, vértigo, etc. Como hemos visto, cuando el pulmón falla en su habilidad de dispersar es por el ataque de un factor patológico externo o la retención de flema en el pulmón. En los dos casos, el chi del pulmón se ve imposibilitado de descender y esto da origen a síntomas de tos y respiración asmática. La retención de flema en el estómago o una invasión del estómago por un factor externo pueden bloquear la función de asimilación de dicho órgano, creando síntomas de flatulencia, náuseas y vómitos. Las lesiones del hígado causan que su chi suba en forma indiscriminada, creando fuego del hígado con cefaleas, mareos o en casos extremos, coma. Los síndromes de la sangre. Los síndromes de la sangre se dividen en tres categorías llamadas 1. Deficiencia de sangre, 2. Estancamiento de sangre, 3. Calor en la sangre. En el primer caso, en deficiencia de sangre, este síndrome ocurre cuando hay una insuficiencia de sangre para nutrir los órganos y los meridianos. Sus manifestaciones clínicas aparecen como palidez y apariencia débil, labios pálidos, palpitaciones, mareos, insomnio, adormecimiento de las manos y los pies, lengua pálida y pulso débil. En el segundo caso, en el síndrome de estancamiento de sangre, se refiere a aquellos casos en los cuales aparecen síntomas de acumulación de sangre en un área en particular debido a una mala circulación o un trauma, en cuyo caso la sangre no es evacuada adecuadamente por el organismo. Sus manifestaciones clínicas incluyen dolor, tumores, hematomas, amoratamiento e inflamación del área de estancamiento. Y en el tercer caso, el síndrome de calor en la sangre tiene su origen en la invasión de un factor patológico externo que penetra el organismo y se transforma en calor interno. También puede deberse a un calor interno provocado dentro del organismo mismo. Sus características son irritabilidad, comportamiento maniático, boca seca pero sin sed, lengua rojo oscuro, pulso rápido. La diferenciación de los síndromes según la teoría de Wei, Qi, Ying, Cue. 1. Wei significa defensivo y en este caso es el Qi defensivo. 2. Qi es la energía vital. 3. Ying es la energía nutritiva. 4. Cue es literalmente la sangre. Este método de diferenciación de los síndromes aplica la teoría del chi y la sangre con un énfasis especial en las enfermedades febriles. Estas comúnmente ocurren cuando la resistencia del cuerpo es débil y hay una invasión de un factor patógeno febril externo. Se caracteriza por un desarrollo repentino y son capaces de dañar el yin y cambiar frecuentemente. Durante la dinastía Qing, el famoso médico Ye Tianqi atribuyó el desarrollo de las enfermedades febriles a la desarmonía del Wei, Qi, Ying y Cue. Él utilizó la teoría de estos factores para analizar el desarrollo de los diferentes síndromes y para determinar la transmisión y transformación de las enfermedades febriles, así como para designar su tratamiento. Wei, Qi, Ying y Cue no solamente representan las manifestaciones patológicas de las enfermedades febriles, sino también representan los diferentes estados de penetración y gravedad de la enfermedad.
De esta manera, el estado más superficial corresponde al wei. El siguiente estado pasa a ser el qi. Cuando la enfermedad continúa penetrando, llega al yin. Cuando penetra más aún, ataca al cue. Por tanto, las enfermedades más superficiales se ven como un ataque al wei y al qi. Las enfermedades más profundas y severas atacan al yin y cue. Primero, el síndrome del nivel wei. Número 1. Cuando el síndrome se produce en este nivel, significa que los cambios patológicos ocurren como resultado de una disfunción del chi defensivo del cuerpo y una invasión de un factor febril en su superficie muscular. Las manifestaciones clínicas de este síndrome son fiebre, aversión al frío y al viento, dolor de cabeza, ausencia de sudor, sed, hinchazón y dolor en la garganta, lengua roja en la punta y bordes, con una capa delgada y blanca, pulso superficial y rápido. 2. Síndrome a nivel chi. Los síndromes que según esta teoría se gestan al nivel del chi son síndromes de calor exterior que luego el factor patógeno febril es transportado hacia el interior y daña los sangfu. En este estado hay una gran pugna entre el chi defensivo del organismo y el factor patógeno externo, lo cual da como resultado una hiperactividad energética yang y calor. Algunas manifestaciones patológicas son las siguientes: retención de calor en el pulmón, pecho, diafragma, estómago y sistema intestinal. Sus síntomas clínicos son fiebre, intolerancia al calor, lengua roja con saburra amarilla y pulso rápido. Comúnmente van acompañados de inestabilidad mental, sed y orina amarilla y turbia. 3. Número 3. Síndromes del nivel yin. Estos síndromes denotan una condición más grave debido a que el factor patógeno febril ha penetrado más profundamente. Aquí, yin se refiere al chi en la sangre o a la esencia nutritiva, el cual fluye internamente hacia el corazón. El síndrome está en estado yin, por tanto se caracteriza por dañar al yin y al yin y disturbar la mente. Entre las manifestaciones características se cuentan la fiebre, la cual se agrava durante la noche, sequedad de la boca pero sin deseo de beber, agitación mental, insomnio, lengua rojo oscuro, pulso rápido, en casos severos picazones esporádicas en la piel con manchas rojas y en estados más avanzados, delirio y coma. Y por último, síndrome a nivel de Chue, o sea, sangre. El síndrome de nivel Chue representa una progresión aún más profunda del factor patógeno febril desde el nivel Jing. Es la consecuencia de un excesivo calor revolucionando la sangre y dañando aún más la mente. Las principales manifestaciones de este síndrome son calor ardiente en todo el cuerpo, comportamiento maniático, delirio, picazón del cuerpo con manchas rojas permanentes, defecaciones con sangre, lengua roja oscura y seca, pulso rápido y fuerte.